La mayoría de los que estáis hoy ahí erais bien pequeños y pequeñas cuando empezasteis en esta escuela. Ahora habéis crecido. Estos años que juntos hemos pasado han sido provechosos, enriquecedores y gratificantes. Juntos hemos aprendido mucho. Nos hemos esforzado en daros lo mejor que tenemos, a cuidaros, protegeros y ayudaros cuando era necesario. Ahora vais a Arwin, comenzáis una nueva etapa y con vosotros y vosotras nos lleváis. Todo lo aprendido, los amigos, amigas, las ilusiones y, cómo no, todo el esfuerzo que habéis realizado, el cual ha merecido la pena. También tengo que deciros que confiamos plenamente en vosotros y vosotras y que todos esos sueños que lleváis a la nueva etapa los haréis realidad. Para ello sabed que siempre tendréis a vuestro lado a vuestros padres y madres, a vuestros hermanos y hermanas, a vuestros abuelos y abuelas, como no, también a vuestros nuevos profesores y profesoras. Esforzaos como hasta ahora lo habéis hecho y seguid así de alegres, felices y aplicados. El esfuerzo siempre merece la pena. Continuemos aprendiendo juntos. Felicidades y gracias por todo lo que nos habéis dado. Un fuerte abrazo para cada uno de vosotros y vosotras. Bueno, ha llegado la hora de la despedida. El tiempo pasa y vosotros tenéis que seguir adelante para vivir nuevas y mágicas aventuras. Os espera un camino apasionante y muy divertido. Y nuevos amigos. Yo dos cositas deciros. Por un lado, que he aprendido mucho de vosotros. Que cuando creía que estaba enseñando, en realidad estaba aprendiendo de vuestras historias. Y por otra parte, que he pasado muy buenos ratos. Que ha sido un privilegio disfrutar de vuestra compañía. Y me siento profundamente agradecida. Os deseo alegría y felicidad. Vivid la vida. Un beso del andereño Lourdes. Kaixo cuadrilla, ¿qué tal? Bien, ¿verdad? Bueno, nos ha llegado la hora de la despedida. Este año, por las circunstancias que nos han tocado vivir, no lo vamos a poder celebrar y lo tenemos que hacer de una forma diferente. ¿Estáis preparados para una nueva aventura? Sí, ¿verdad? Conocer nuevos amigos, conocer nuevos profesores, vivir nuevas experiencias. Pero tranquilos, no tengáis miedo, porque todas las personas que tenéis alrededor están para acompañaros en ese camino. Todo lo que hagáis, hacedlo con ilusión y con ganas. Y todo irá bien. Y no os olvidéis de lo bien que lo hemos pasado en Musacola, ¿eh? En el parque, en la biblioteca y en el aula de 4 años fuimos al acuario. ¿Os acordáis? Lo pasamos fenomenal. Este año también hemos conocido la residencia de ancianos y fuimos a conocer a los dinosaurios. ¡Pero qué aventura! Nos lo pasamos fenómeno, ¿a que sí? Este año nos hemos quedado sin conocer la aventura de Sastarren. Y esto a mí no se me va a olvidar. Pero tampoco voy a olvidar todo el trabajo que habéis hecho desde casa. Sois unos chapeldunas. Bye bye. Chapeldunak. Y por eso os quiero dar las gracias. Gracias. Yo, Luz, ahora me quedo en Musacola. Pero siempre vais a tener un sitio en mi corazón. Por todo lo que he aprendido y disfrutado con vosotros. Quiero que sepáis que las puertas de Musacola siempre van a estar abiertas y que vengáis cuando queráis. Ahora me despido de vosotros con un verso cantado. Musakolatik pasa ondoren, erguinerantza zoazte, azken mesede bat egin, zorion
izan zaitezte, gu ere ala egongo gara, zuek ala bazaudete. Gu ere ala egongo gara, zuek ala bazaudete. De corazón, mil gracias por todo lo que me habéis dado. Muxu bat. Eta aur! Kaixo, kaixo. Es una pena que no podamos estar todos y todas juntos despidiéndoos para que en Erguin seáis mejores todavía que aquí. Y ya nos veremos ondo pasao, oporrak, eta musu handi bat. Kaixo, kaixo, begira, ezin gara egon denok hemen jolasten, begira patitxuan gaz, eta gu bakarrik. Eta zuen unzaete, ezin gara egon. Baina gauza bat, Erguinera famizarete, ikasi diozue gauza pila bat, oso ondo pasau diozue, eta gure partez, potolo, eta besarka da bebai, Agur! Kaixo pitxinez, ze modu zaze, gu etorri gara ona eta hemen inor bezauen. Gu gogoratzen gara etorri zintzienin txiki-txikitsuak, oinaintzarete handi, eta zoazi Erguinera, eta asko ikizi, bale? Eta ondo pasau, ikusiko gara, bale? Musutxuz! Kaixo neskamutilak, hemen gaz patixuan, eta gustauko jakun agurra beste modu baten itxia, baina posible ez danez, uda onon bat opadotzueu, eta Erguinen zoriontsu izatea, bale? Venga, laiztera gongo gare! Zelanda, hori, hola! Y cuando creía que estaba enseñando, en realidad estaba aprendiendo de todos vosotros, de todas estas carcajadas y risas, de los encuentros y tertulias, de los enfados, penas y alegrías, de todos esos juegos en los que tanto nos divertíamos. Un continuo aprendizaje que me han dado todos y cada uno de vosotros muy buenos momentos del día a día. Al fin y al cabo, somos lo que dejamos en el corazón de las personas y como el tiempo no vuelve, disfruta de cada momento en el lugar donde te encuentres. Sueña y confía en ti, porque mereces lo que sueñas. Te comparto mi palabra, mi sonrisa y sobre todo mi corazón, el cual se siente infinitamente agradecido. A veces los milagros son las personas y como dice José Saramago, hijo es un ser que nos presentaron para un curso intensivo de cómo amar a alguien más que a nosotros mismos. Vive con alegría y sobre todo, sé feliz. Landereño y Osune para siempre. Kaixo lagunak! Kaixo! Agur esateko ordua iritsi zaigu. Aurten egoera bereziagatik ezin gara denok elkartu. Eta modu desberdin batez, agurtu behar gara. Ha llegado la hora de deciros adiós. Por la situación que nos está tocando vivir, no nos podemos reunir para celebrarlo y nos tenemos que despedir de forma diferente. Urteko gelan batzuk Landereño Marianekin eta beste batzuk nirekin hasi zineten. Elkarrekin, eta ekintza asko bizi izan ditugu. Maritxu Kajoi, Gabonak, Santageda, Euskaraldia, Inauteriak, Ipuñaren astea, Eskolako jaia, eta akuarumeko txangoa. Zein edertu ibili ginen, gogoratzen? En la clase de 4 años, algunos empezasteis con Landereño Marian y otros con Irune. Juntos realizasteis muchas actividades. Maritxu Kajoi, Olentzero, Santageda, carnavales, la Semana del Cuento, Euskaraldia, la fiesta de la escuela y la excursión al acuario. ¡Qué bien lo pasasteis! ¿Os acordáis? Bost urteko gelan ere, eta ekintza asko gu denok batu gaituzte. Ikasturte honetan, Amaiantzokian pinpon pelikula ikusi dugu,
Erguinera odeimagoa ikustera joan gara eta Iturbide egoitza ere ezagutu dugu. Baina aurtengo irteera garrantzitsuena ezin izan dugu egin. Zarrastarraineko esperientzia ezagutu gabe gelditu gara eta hori ez zaigu inoiz ahaztuko. Con 5 años también nos han unido muchos momentos y actividades. Este curso hemos ido al Teatro Amaya a ver la película Ping Pong, a Erguin, a verle al mago Odey y hemos conocido la residencia Iturbide. Pero la salida más importante de este curso no la hemos podido realizar. Nos quedamos sin conocer la experiencia de Sastarrain y esto no se nos olvidará nunca. Orain, Erguinera zoazte eta han lagun eta irakasle berriak ezagutuko dituzue. Guk ez zaitugu ahaztuko. Beti gure bihotzean lekutxo bat izango duzue. Ahora veis Erguin y allí conoceréis nuevos amigos, amigas, profesores y profesoras. Nosotros no os olvidaremos, siempre tendréis un hueco en nuestros corazones. Bukatzeko, bertso honekin azken bezarkada eman nahi dizuegu. Zoriontsuak izan. Por último, nos despediremos cariñosamente con este verso. Que seáis felices. Bedoña beti pasa ondoren, Erguinerantza zoazte, azken mesede bat egin, zoriontsu izan zaitezte. Gu ere ala egongo gara, zuek ala bazaudete. Gu ere ala egongo gara, zuek ala bazaudete. Agur! Kaixo! Kaixo! Jangelako langileen partez, gure 5 urteko neska mutikoak agurtu nahi ditugu. Ja pasoi eze Erguinera eta guk hemendik Bedoña betik musu handi bat bidaltzen dizugu. Patxo handi bat danoi eta ondo pasau da eta ondo hasi kurtzu berria, bale? Eta kalean ikusten gaituzu nien, agurtu, bale? Bai, esan zeo zer agur edo zer zer, Agur guapos! Ondo izan!